Amén, hermanos. Bueno, shalom. Bienvenidos los que están mirando ahí por YouTube. Mi deseo es que les esté pasando un bonito sábado. Están mirándolo hoy. Si no, pues igual, ya que sea, que esté pasándolo bien. Y estamos aquí el día de hoy continuando con la serie que hemos estado estudiando ya sobre el tema de la vida después de la muerte. Amén. Una vez más, la serie, la vida después de la muerte. Y estamos estudiándolo desde la perspectiva hebrea. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando el tema de la muerte. Bíblicamente, ¿qué es la muerte? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿A dónde vamos cuando morimos? Y vamos a comenzar, pero antes que se me olvide, hacerles una recomendación, hermanos que están mirando la grabación. Si es que no han mirado la primera y la segunda parte, les encargo por favor que vayan a mirar esa antes de mirar este video, porque es la fundación. ¿Amén? Así que el día de hoy es el estudio número 3. Como introducción, para muchas personas el tema de la muerte es un tabú, pues representa un suceso rodeado de incertidumbre. A lo largo de la historia, diversas culturas y religiones han intentado ofrecer explicaciones sobre qué sucede en la muerte y después de la muerte. Pero para nosotros, lo que nos debería importar es qué dice la Biblia. Independientemente de lo que dicen nuestras tradiciones, nuestros conceptos, lo que se nos ha inculcado, enseñado, para nosotros, los que seguimos a Cristo, los que seguimos al Dios de Israel, nos debe importar qué dice la palabra de Dios. Y vamos a comenzar en el libro de Job. Job 14:10, por favor. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Amén. Aquí Job está haciendo una pregunta importante, reconociendo que el hombre va a morir y hace la pregunta, ¿dónde estará él? Después de la muerte, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la mujer? Vamos ahí mismo al versículo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de piedad esperaré hasta que venga mi liberación. Amén. Una vez más, miramos aquí que Job está haciendo la pregunta. Sabemos que va a morir, pero después de la muerte el hombre volverá a vivir. Entonces, para quienes creemos en el libro que llamamos Biblia, que es la palabra de Dios, acudimos a ella en busca de la respuesta sobre el gran enigma de la muerte. Lo interesante es que incluso entre quienes leen la Biblia para descubrir qué es la muerte y qué sucede después de ella, existen diferentes conclusiones. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Todos estamos leyendo el mismo libro, pero no estamos llegando a la misma conclusión. ¿Por qué? Debido a que el cristianismo, influenciado por la filosofía griega, adoptó la creencia de la inmortalidad del alma, muchos enseñan que después de la muerte el alma continúa viva y consciente en una dimensión espiritual. Hablando en términos generales, el cristianismo enseña eso, ¿verdad? Que el alma no muere y que cuando el cuerpo muere, el alma sigue y continúa viviendo. Pero, ¿qué es lo que dicen las escrituras? En este estudio vamos a analizar el tema de la muerte y el estado de los muertos desde la perspectiva hebrea, que es el contexto en el cual fueron entregadas las escrituras. Vamos a comenzar, punto número 1, con la pregunta, ¿qué es la muerte? Si yo les hiciera la pregunta a ustedes, ¿cómo me responderían? ¿Qué es la muerte? ¿Fin de la vida? ¿Dejar de existir? ¿Alguien más? Muy buenas respuestas, disculpe. Ahora, como les vuelvo a repetir, independientemente de lo que se nos haya enseñado, lo que nos importa a nosotros es ver cómo la Biblia define lo que es la muerte. Entonces, vamos a ver que a través de la Biblia, la existencia humana existe de cuando el aliento de vida, ¿ok? Ya hemos hablado de esto, el aliento, que en el hebreo es, ¿se acuerdan cómo se llama en hebreo el aliento de vida? Neshama. Cuando hablamos de la existencia del ser humano, consiste en el aliento de vida, que en el hebreo es Neshama, cuando está adentro de un cuerpo, lo que la Biblia le llama pasar. Muy bien. ¿Ok? Esto es lo que es la existencia, el aliento dentro del cuerpo. Ahora, el resultado de esta combinación es lo que la Biblia le llama el nefesh.
¿Ok? Nefesh. Y nefesh comúnmente se ha traducido como alma. Entonces, esto es lo que es la existencia del ser humano. El aliento, el neshama, dentro del cuerpo, el basar. Y cuando existe esta combinación, entonces tenemos un nefesh o un alma viviente. Eso está en Génesis 2:7. Vamos para allá, para que ustedes comprueben esto. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló su nariz, aliento de vida, fue el hombre ser viviente. Amén. So, aquí dice la palabra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que formó del polvo? El cuerpo, el basar. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. So, igual, una vez más, la combinación de esto produjo, dice ahí, un ser viviente. En hebreo dice un nefesh. Entonces, la composición del hombre, de la existencia del hombre, es esto. Ahora, si cuando se junta el aliento en el cuerpo es la existencia, ¿cuál sería la descomposición? Exactamente, cuando el aliento sale del cuerpo, deja de existir, deja de ser un nefesh, ya no es un nefesh. Vamos a ver eso en la Biblia. Vamos a Salmos, el capítulo 104, versículo 29. Respondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Amén. So, ahí donde dice, les quitas el hálito, es otra manera de decir el aliento. Y cuando dice, cuando les quitas el aliento de vida, dice el texto, dejan de ser, dejan de existir y vuelven al polvo. So, ¿qué es lo que vuelve al polvo? El cuerpo, el basar. Cuando sale el aliento de vida. So, aquí está explicando lo que sucede en la muerte. Vamos a otro testigo, vamos a Job, capítulo 17, versículo 1. De mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparando el sepulcro. Y me está preparado el sepulcro. Amén. So, una vez más, mi aliento se agota. ¿Cuál aliento? El aliento de vida, el neshama, dice que se agota, dice, y como resultado se acortan mis días. ¿Y qué sucede después de esto? Dice que está preparado el sepulcro. ¿Por qué? Porque murió. ¿Eh? Entonces, una vez más, la composición del hombre es el aliento dentro del cuerpo. La descomposición del hombre es cuando el aliento sale, lo que llamamos muerte. Sigues. Punto número 2. Otra pregunta. ¿Por qué existe la muerte? Esta es una pregunta muy profunda y a lo largo de la historia diversas culturas y religiones han intentado responderla. Vayamos a las escrituras para descubrir cuál es la perspectiva bíblica sobre la existencia de la muerte. Vamos a ver por qué es que existen. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dios el Señor tomó el hombre y puso de él para y lo fundará. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, seguida morirás. Amén. Entonces aquí, hermanos, la narrativa de Génesis relata que cuando Dios formó al hombre, le indicó lo que podía comer. La instrucción divina fue que podía comer de todo árbol, con la excepción del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Dios advirtió que si el hombre desobedecía el mandato, la consecuencia sería la muerte. Dicho de otra forma, la transgresión del mandamiento resultaría en la muerte. Punto número 3, el engaño. El engaño, y para esto vamos a Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Entonces,
La interpretación tradicional del judaísmo y del cristianismo sobre la identidad de la serpiente es que representa al adversario conocido como Satanás o el diablo. Según la narrativa bíblica, la serpiente, con su astucia, entabló una conversación con la mujer con el propósito de engañarla. La estrategia que utilizó fue sembrar duda respecto al mandato y palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué sucedió? Vamos ahí, versículo 6. ¿Qué dice? Toda la mujer del árbol era agradable a nosotros el árbol deseable para alcanzar la sabiduría y todo su fruto. Comió también a su marido, el cual yo así como ella. Bien. Entonces, hermanos, podemos ver que lamentablemente la astucia de la serpiente fue demasiado para la mujer y terminó siendo engañada para desobedecer a Dios. En otras palabras, la serpiente tentó a la mujer y ella cayó en pecado. El texto relata que después de haber comido, la mujer dio también del fruto a su marido. Y así fue como el pecado entró en el mundo. Como resultado, la muerte también entró de acuerdo con la advertencia divina que Dios había declarado previamente sobre Adán. Después de ese momento, todo ser humano tiene una cita con la muerte como consecuencia del pecado. Amén. Eso es algo que ya es inevitable. Ya entró y para que salga, va a salir, pero falta todavía para que salga. Y vamos a ver lo que dice Pablo, porque Pablo nos da su comentario y confirma lo que sucedió. Vamos a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el hombre por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces podemos ver que Pablo, como les había dicho, ofrece su midrash o su comentario, su interpretación sobre la relación entre el pecado y la muerte. Su explicación confirma que la muerte existe en el mundo a causa del pecado de Adán. En otras palabras, Adán abrió la puerta a la muerte a través de la desobediencia. De la misma manera, cada uno de nosotros abre la misma puerta cuando practicamos el pecado. Más adelante, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, Pablo declara que la paga del pecado es la muerte, resaltando que la consecuencia inevitable del pecado es nada más que la muerte. Ahora, regresando al libro de Génesis, el relato indica que cuando Dios confrontó a Adán para pedirle cuentas sobre su pecado, le declaró que la muerte provocaría su retorno al polvo de donde había sido formado. En otras palabras, cuando el aliento de vida se separa del cuerpo y ocurre la muerte, el cuerpo regresará al polvo de donde fue creado. Así que vamos de regreso a Génesis para que podamos confirmar este dato. Capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a nacer, porque vivientes es abajo, pues polvo eres, y al polvo eres. Bien, polvo eres y por lo tanto al polvo vamos a regresar. Además de haber recibido la sentencia de muerte, la narrativa explica que como parte del castigo, Dios sacó al hombre y a la mujer del jardín para evitar que en su estado de pecado comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en este estado de pecado. De esta manera, la muerte no solo afectaría a Adán y a Eva, sino también a todos sus descendientes. Entonces la muerte es como un tipo de herencia que desde Adán ha sido heredada de generación en generación y seguirá después de nosotros. Vamos ahí mismo a Génesis al 3:19, disculpen, ahora al 22 al 23. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de vosotros, sabiendo es bien del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para sí. Y nos sacó Jehová del huerto de Edén,
para que lavarse de la tierra el que fue tomado. Amén. Ahora, una observación que muchos han hecho, y con justa razón, es que la advertencia de Dios declaraba específicamente que el día en que el hombre comiera del fruto prohibido, que ese mismo día iba a morir. Es lo que dice la palabra. Ahora, el problema es de que cuando leemos la narrativa, Adán no murió ese día. Entonces, ¿qué pasó? ¿Mintió Dios? ¿Falló su palabra? ¿Ah? ¿Traducción quizás? ¿Qué creen ustedes? No, un día para Dios es bien. Ah, excelente. Nunca llegó a 1000 años. Muy antes de eso. Así es. Voy a presentar dos maneras de entender esto. Una de ellas es lo que dijo aquí el hermano Carlos. ¿Okay? Entonces, vamos a Génesis 2:17. Ya que el mal no cometerás por herencia entre él él también. Aquí tenemos la sentencia de Dios. Dice, si comes, ese día vas a morir. Pero después vamos a Génesis, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ok, ¿cuántos años vivió? Exactamente. Sí. Entonces, Adán vivió 930 años o aproximada 334,800 días. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que podemos reconciliar estos dos textos? ¿Ok? Y aquí es donde vamos a aplicar la hermenéutica. ¿Recuerdan qué es la hermenéutica? ¿O no recuerdan? ¿Ok? La hermenéutica es el arte de interpretar lo escrito. Entonces vamos a ver cómo podemos interpretar estos textos para reconciliar la aparente contradicción. Ahora, como les dije, voy a presentar dos soluciones. La primera solución hace alusión a una aplicación espiritual de la muerte. En otras palabras, esta interpretación sostiene que Adán murió espiritualmente el día en que desobedeció a Dios. Según esta explicación, existe un vínculo espiritual muy profundo entre Dios y Adán desde el momento de su creación. Pero cuando pecó Adán, se desconectó espiritualmente y resultó en una muerte espiritual. Esta interpretación encuentra respaldo en la enseñanza de Pablo, quien también relaciona el pecado con la separación de la vida espiritual. Pero vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos a ver que aquí Pablo nos va a dar una interpretación de una muerte espiritual. Dice, y él los dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros pecados, en los cuales anduviesteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de eso, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en el tipo de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en el tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos más naturaleza y frutería, lo mismo que los demás. Pero Dios, el rico en misericordia, su gran amor, porque nos amó, aún estábamos nosotros muertos en pecados, dio vida juntamente Cristo antes de estar. Amén. Entonces tenemos este pasaje donde Pablo explica que cuando vivíamos según los deseos de la carne y practicábamos el pecado, estábamos muertos. Ahora, obviamente no es una muerte física literal. Entonces es una muerte espiritual. Bueno, dice, lo que Pablo quiso hacer es darle el entendimiento a la iglesia que todos los que llevan un estilo de vida pecaminoso están muertos espiritualmente. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios por su amor, Él nos da vida en Cristo. Al aplicar el principio de la muerte espiritual al caso de Adán, tiene sentido considerando que cuando pecó, murió espiritualmente en ese mismo día a causa del pecado. Esa es una manera de interpretarlo, ¿okay? Que sí murió, pero murió espiritualmente. Pero ahora hay una segunda propuesta
que es lo que aquí nuestro hermano Carlos propuso, y es que existe una interpretación donde sí murió Adán ese mismo día, pero no un día de 24 horas, sino un día según la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a Salmos de regreso. Vamos a ver Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las niñas. Amén. Eso aquí dice el salmista, 1000 años es como el día de ayer, o sea, un día. Y luego Pedro también confirma lo mismo. Vamos para la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8, por favor. No olviden, queridos hermanos, para el Señor un día es como 1000 años, años es un día. Amén. Si ven que tenemos dos testigos donde dicen que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, si esto es correcto y recordamos que Adán vivió, ¿cuánto? 930 años. Entonces, según este entendimiento, Adán murió el mismo día que pecó desde la perspectiva de Dios, ya que no había pasado 1000 años. Esta interpretación está respaldada por la tradición judía. Ahora, les voy a citar dos fuentes de la tradición judía. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Cuando estamos citando tradición judía, no la citamos porque creemos que sea palabra de Dios. Simplemente es como una confirmación que lo que ellos creen es parecido a lo que creemos nosotros. Entonces, tengo dos fuentes. La primera fuente se llama el libro de Jubileos. En este libro, que igual es tradición o comentario judío, en el capítulo 4, versículos 29 al 30, dice: y al final del decimonoveno jubileo, en la séptima semana y en el sexto año de ella, Adán murió, y todos sus hijos los sepultaron en la tierra de su creación. Y fue el primero que fue sepultado en la tierra. Y dice, le faltaron 70 años para completar 1000 años, porque 1000 años son como un día en el testimonio de los cielos. Y por eso fue escrito acerca del árbol del conocimiento: el día en que comáis de él, moriráis. Por esta razón, no completó los años de ese día, pues murió dentro de él. El libro de Jubileos es lo mismo, ¿verdad? Que murió ese mismo día, tomando en cuenta que son 1000 años. Y luego también tenemos el Midrash, o comentario judío llamado Bamidbar Rabbah, en la sección 5.4, dice, vivió 930 años, él no completó el día del santo, bendito sea él. Igual no completó sus 1000 años, ¿verdad? Entonces miramos que así es como podemos reconciliar la interpretación. Uno, que sí murió ese día, pero espiritualmente, y segundo, que murió en menos de 1000 años, que para Dios es un día. ¿Ok? Entonces ahora vamos al punto 4. La condición de los muertos. Y es donde vamos a comenzar a encontrar unas aguas turbulentas. La condición de los muertos. Después de entender que la muerte, y después de entender qué es la muerte y por qué existe, surge otra pregunta de gran controversia dentro del pueblo cristiano. Y la pregunta es precisamente esta: ¿cuál es la condición de los que han muerto? Desde la perspectiva cristiana tradicional, la respuesta a esta gran interrogante es que el alma inmortal de los muertos sale del cuerpo y se dirige a uno de dos destinos espirituales, lo que llaman el cielo o el infierno. Eso es lo que se nos ha enseñado. No sé ustedes, pero a mí se me enseñó. En estudios anteriores descubrimos que la idea del alma inmortal es ajena a las escrituras y proviene del mundo filosófico griego. Grandes filósofos helénicos como Pitágoras, Platón y Sócrates enseñaron en sus escuelas el concepto del alma inmortal. Según esta filosofía, siendo que el alma no muere, sigue consciente después de la muerte. Aunque esta idea nos resulte muy familiar, la realidad es que no tiene fundamento en los escritos sagrados que llamamos Biblia.
En ninguna parte de las Escrituras encontramos que el ser humano posee un alma inmortal, trascendente y consciente después de la muerte. Por lo contrario, la Biblia enseña lo opuesto a esta filosofía griega. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Entonces tenemos, hermanos, este libro de Eclesiastés, que por si no lo sabían, se le atribuye a Salomón, o en hebreo Shlomo. Y según lo que dice la Biblia, este es el hombre que fue nacido de padre y madre con el nivel más alto de sabiduría. ¿Ok? O sea, más alto. Según la Biblia, de los que han nacido de padre y madre, no ha existido otro hombre tan sabio como Salomón. Este pasaje nos revela que los que saben y tienen conciencia son los que viven, los vivos. Es ¿verdad? Aquí miramos donde dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Pero, en contraste, describe a los muertos como aquellos que no saben nada. En otras palabras, los muertos no están conscientes, no tienen memoria ni sentimientos, porque estas cosas se han desvanecido con su muerte. Entonces, lo que dice aquí el texto, que la condición de los muertos es una condición de inconsciencia. ¿Ok? Vamos a otro versículo para que vean que esto es lo que enseña la Biblia. Vamos a Salmos 146, versículos 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Amén. Entonces, si se fijan, este versículo confirma lo que dice Eclesiastés. Cuando el aliento de vida se va, se desprende del cuerpo, ocurre la muerte, y dice aquí que el cuerpo regresa, vuelve a la tierra. Ahora, lo que dice también el texto es que en ese mismo día o en ese momento en que ocurre la muerte, los pensamientos de esa persona desaparecen. En otras palabras, los muertos no tienen pensamientos. ¿Por qué? Porque no están conscientes. Vamos a otro testigo, vamos a Job, capítulo 17, versículos 11. Versículo 11. Han pasado mis días y han sido arrancados mis pensamientos, los anhelos de mi corazón. Amén. So, si tomamos en cuenta el contexto, si ustedes lo leen, todo el versículo 17, vamos a descubrir que el contexto habla del tema de la muerte. Se está hablando de la muerte, todo el versículo 17. Desde este contexto entendemos que la expresión pasaron mis días es una alusión a la muerte. ¿Ok? Una vez más, el contexto del capítulo 17 es la muerte, y cuando dice, y pasaron mis días, está hablando de cuando murió. Entonces, lo que dice aquí, que cuando pasaron sus días, dice que sus pensamientos y planes son arrancados o separados del desfallecido. De este modo, el muerto queda sin conciencia. Son los que mueren y no tienen pensamiento. Vamos ahora a Salmos, de regreso. Capítulo 115, versículo 17. No alabará a los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Amén. So, dado que los muertos no tienen conocimiento de nada, no pueden alabar a Dios, tal como lo indica el texto. Según el versículo, los muertos descienden al silencio, una referencia simbólica al estado sin conciencia de quienes mueren. Después de leer todos estos versículos, descubrimos que a la luz de la palabra de Dios, la doctrina de la conciencia del alma después de la muerte queda como falsa. O sea, el alma no está consciente, el alma no está pensando o está en un lugar llamado el cielo o el infierno, o como a veces lo pintan en las caricaturas que están en las nubes, ¿verdad? Como angelitos tocando arpas. Familia esperando a verlos. Exactamente, o que mi abuelita en paz descanse, que me está mirando y me está protegiendo.
O sea, Vino a verme porque se acordó de mí. sí. La Biblia dice que no, o sea, eso no es posible porque los muertos no tienen conciencia. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, que la doctrina del alma inmortal y la conciencia de ella no es bíblica. No es bíblica. ¿De dónde viene? Como ya estudiamos el estudio pasado, de filosofía griega, porque de la Biblia no viene. Punto número 5. Descanso de muerte. Descanso de muerte. Después de descubrir que según la Biblia, al morir el ser humano simplemente deja de existir, a muchos les resulta difícil comprender este estado de falta de existencia, ¿verdad? O sea, ok, si la Biblia dice que dejo de existir, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo está? ¿Qué es la no existencia? Por esta razón, observamos que Dios, en su soberanía y sabiduría, inspiró a los escritores de la Biblia para describir el estado de la muerte utilizando la analogía de dormir o descansar. Una analogía es algo que se usa para describir otra cosa. El propósito es de ofrecer una comparación entre dos cosas diferentes que tienen algo en común. En este caso, Dios compara el dormir, algo que todo ser humano conoce muy bien, con el estado de los muertos, algo que nos resulta difícil de comprender. De este modo, aunque no entendemos completamente lo que significa estar muertos, la analogía nos ofrece un punto de referencia familiar. Entonces vamos a ir a Job, capítulo 14, versículos 10 al 12. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Amén. So, sí, ven ahí, el contexto está hablando de la muerte del hombre y lo describe como que mientras estén muertos, dice, no serán despertados, no se levantarán del sueño. So, está haciendo una analogía de la muerte con el estar dormido. Vamos a Daniel 12:2. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Amén. So, si se fijan ahí donde dice, muchos de los que duermen en el polvo, que están dormidos en el polvo, o sea, están muertos, dice, serán despertados. Entonces, una vez más, estamos viendo esta analogía. La muerte es similar al estar durmiendo. Luego vamos a otro testigo ahora del Nuevo Testamento. Vamos a Juan, capítulo 11, versículos 11 al 14. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Amén. So, Yeshua dice, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, duerme, y después tuvo que clarificar, está muerto. Una vez más, el estar muerto es como estar durmiendo. Último pasaje. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13 al 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. So, ahora habla de David, quien murió, y cuando murió, dice aquí, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Okay? Entonces, conclusión, hermanos. Aunque el cristianismo, influenciado por la filosofía griega, sostiene que el alma es inmortal y por lo tanto consciente después de la muerte, hoy descubrimos que a la luz de la palabra de Dios esto es falso. A través de los ejemplos bíblicos que hemos leído, queda claro que el estado de los muertos es similar al dormir. De modo que, aunque no hayamos experimentado la muerte, podemos tener una idea de lo que es al compararlo con el dormir. De la misma manera en que al dormir
olvidamos de todo hasta que despertamos, así es el estado de los muertos. No tienen memoria ni conciencia, ya que han dejado de existir por un tiempo hasta que sean despertados del sueño de la muerte. Amén. Entonces, aquí concluimos el estudio, hermanos. ¿Preguntas, comentarios? Una pregunta, entonces, ¿qué es el Seol o el Hades? Eso vamos a estudiarlo en la próxima clase. ¿Ok? Vamos a ver qué es el Seol o el Sheol en hebreo. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Adelante. Usted dijo que habían dos, como dos puntos de vista cuando murió Adán. Uno era espiritual y el otro era, según pues las fuentes judías y lo que pues se cree, ¿verdad? De los 1000 años. Pero en conclusión, en mi opinión, para mí donde pues yo pienso que es más lo espiritual. Ok. No sé si pues estoy mal. Por la razón que también Yeshua mismo dijo que vino a restablecer pues a lo que Adán hizo, como que pues ¿cómo lo quiero decir? Por la muerte, por Adán entró la muerte y por Yeshua entró la vida. Pero pues si nos basamos así en Yeshua, pues él más que todo pues, o sea, hablaba del mundo espiritual, no de la carne. Ok. Bueno, sí, no, porque Yeshua nos ofrece vida y es una vida real, una vida eterna. ¿Okay? Entonces, la vida que nos ofrece Cristo, igual podemos tomarlo como espiritual, porque dice Pablo que por el amor de Dios nos hizo vivos nos dio vida en Cristo. So, espiritualmente estábamos muertos y venimos a Cristo, entonces espiritualmente nos da vida. En un plano espiritual aplica, pero también no podemos negar que también ocurre la muerte física. Entonces, si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido, entonces hubieran comido del fruto de la vida y hubieran vivido eternamente en un estado de perfección con Dios. Exacto, yo me refería al punto pues donde no hay maldad, donde pues es un mundo pues restablecido, por decirlo así, donde pues ya no estamos en este mundo caído. Claro, y es la promesa que Dios tiene, que en el futuro con el reinado de Cristo va a haber un mundo donde existirá verdaderamente la paz. La paz que el ser humano no va a poder conseguir se va a hacer real a través del reino de Cristo en la tierra. A eso me refería. Sí. Amén. Sí, entonces una vez más, las dos posturas es que ocurrió una muerte física en ese mismo momento que ocurrió el pecado. No, disculpen, ocurrió una muerte espiritual en el momento que pecó, y también la muerte física ocurrió menos de 1000 años, lo que en tiempo de Dios es un día, son ese día murió. ¿Ok? Muy bien. Mira aquí un comentario. Dice, es decir, que cuando sea el fin, Dios amarrará la muerte. No sé si es verdad o no. Bueno, la Biblia no dice que va a amarrar la muerte, porque la Biblia dice que va a destruir la muerte. Y eso lo vamos a estudiar también en un tema futuro, lo que va a suceder con la muerte, lo que va a suceder con el Sheol, o sea, cuál es el fin de todo esto. Porque la muerte y su consecuencia no es eterna. Tiene un propósito, la muerte tiene un propósito ahorita. Cuando cumpla su propósito, dejará de existir. Ahora, lo que dice la Biblia, que lo que sí va a ser amarrado es Satanás. El libro de Apocalipsis dice que va a ser atado por 1000 años y después va a ser suelto otra vez. No sé si quizás por ahí se está confundiendo una cosa con la otra, pero... Pero un año no puede ser un día. ¿También? No. Sí. Bueno, hermanos, entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta o comentario. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a concluir. Los hermanos que están ahí mirando la grabación, mi deseo es que haya sido de edificación. Si quedó algo ahí no muy claro, pues pueden volver a mirar el video. Igualmente les recuerdo mirar el primer y el segundo estudio si no lo han visto, y que nos sigan porque vamos a continuar con el tema y vamos a contestar las preguntas sobre qué es el Sheol, qué es la vida eterna, qué es la condenación, qué es el lago de fuego, el infierno. O sea, todos esos temas los vamos a tocar. Amén. Pero desde la perspectiva hebrea, o sea, lo que dice la Biblia. Amén. Así que Dios me los bendiga.
Shalom.